No te muevas del lugar. Ya comienza Ideas Descafeinadas, un podcast dedicado al estudio de la Biblia mientras tomamos un café sin cafeína. Cuando nada sale bien, sé que tú eres siempre fiel. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan, a todos los que nos están sintonizando a través de iTunes, a través de iVoox, a través de YouTube también, y sobre todo ahora también a los que nos sintonizan a través de la 92.9 MHz FM Nuevo Tiempo Libertador, que es el lugar donde estamos grabando. Estamos muy contentos de hacer este tercer episodio. ¿Por qué, Piti? Estamos muy contentos porque es realmente una bendición haber evolucionado. Estamos en una nueva etapa, porque anteriormente estábamos grabando en el estudio de mi cuarto, con los teros haciéndonos compañía de fondo, pero hoy tenemos la bendición de estar en los estudios de Nuevo Tiempo Libertador y es un privilegio y una bendición. Así que estamos súper contentos y agradecidos a Dios y a todas las personas que hicieron posible esto. Así es, queremos agradecer a la Iglesia del Parque, que es el lugar físico donde estamos, a la Comisión Distrital de Comunicación, que nos habilitó este espacio, y también especialmente a Omar Maite, que fue el que se acercó y nos invitó muy amablemente y nos explicó todo cómo funcionaba. Así que bueno, es nuestra primera vez acá, una bendición, como decía Piti. Entonces, para introducirnos con el tema de hoy, ¿qué vamos a estar estudiando, Piti? Esta semana estamos estudiando el Espíritu Santo, la palabra y la oración. Es un tema realmente apasionante y es un tema fundamental para la vida espiritual. Así que quédense donde están, ya comienza Ideas Descafeinadas. Cuentan que una vez un niño le preguntó a su padre de qué tamaño es Dios. Saben, todos nos preguntamos alguna vez esto. Entonces su padre, al mirar al cielo, vio un avión y le preguntó a su hijo de qué tamaño veía ese avión. El niño le contestó: lo veo muy chiquito, casi no se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca del avión le preguntó de nuevo: ¿y ahora de qué tamaño es el avión? El chico le respondió muy asombrado: papá, es enorme. Entonces el papá le dijo: del mismo modo, Dios es para nosotros. Su tamaño va a depender de la distancia que tengamos de Él y asimismo nuestra experiencia con Él. Cuanto más cerca estemos de Dios, mayor va a ser Él en nuestra vida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la oración, Piti? Elena de White dice algo muy lindo acerca de la oración. Habla de que es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Y también dice que no es necesario esto para que Dios sepa lo que somos, porque Él sabe todo, sino es para acercarnos a Él, para capacitarnos para recibirlo, nos prepara para recibirlo. Entonces podríamos decir, y como también lo dice Elena de White, que la oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que más bien nos eleva hacia Él. Y entonces, al acercarnos a Él, podemos ver su grandeza y su misericordia, así como este niño veía el tamaño real del avión al acercarse. Incluso Jesús reconoció que la oración era esencial, ¿sabes? Imagínate, Claro. Jesús, que era el rey del universo, aquí en la tierra supo que la oración era esencial para cumplir su misión. Él dice que a menudo oraba, iba a los montes y se separaba de los deberes de su vida diaria para tener un momento de oración. Eso lo dice los evangelios. Es más, podemos tomar el ejemplo de Jesús y ver que así como Jesús necesitaba de la oración, nosotros la necesitamos aún más. Así es. El texto clave que va a estar guiando nuestro estudio hoy se encuentra en Romanos 8, 26 y 27 y dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, estamos hablando de la oración, ¿no, Piti? Pero, ¿cuál es la oración
que complace a Dios? ¿Cuál es la oración que le gusta a Dios? Vamos a leer en Juan 15:7, que dice así: Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¿Por qué, entonces, es importante para nuestras oraciones que permanezcamos en Jesús y sus palabras en nosotros para hacer una oración aceptable? Si hay una oración aceptable, quiere decir que hay una oración no aceptable. Así es. Entonces, a lo que se refiere acá es a permanecer. La palabra clave en Juan 15:7 es permanecer, porque nos habla acerca de la continuidad. No algo del momento, no un sentimiento del momento. Es decir, no sirve haber escuchado la palabra de Dios en algún momento o haber reconocido su verdad en cierta ocasión para después seguir la vida por nuestra propia cuenta. O sea, no sé si te pasó haber hecho el cultito y haberlo dejado ahí a Dios sentado en la silla donde hiciste el cultito y haber seguido con tu vida. Lamentablemente me pasó. A mí también me pasó. Y creo que nos pasa a todos. Pero aparte fíjate que habla de una doble permanencia. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Sabemos que la palabra de Dios está expresada en la Biblia y que aparte de esta revela a Jesús, como dice en Juan 5:39. Al estudiarla entonces vamos a poner a Dios en primer lugar y vamos a estar en sintonía con lo que Él desea. Sus palabras van a moldear nuestro pensamiento y entonces vamos a poder pedir realmente lo que necesitamos y no lo que ignorantemente podríamos llegar a creer que necesitamos. Fíjate, por ejemplo, Claro. las veces que un niño le pide a su padre algunas cosas quizás inverosímiles. Por ejemplo, ¿qué padre, si su hijo le pide 5 kilos de chocolate, se lo va a comprar y se lo va a dar? No lo va a hacer porque sabe que no es lo mejor para su hijo. Entonces, a través del estudio de la palabra nosotros nos vamos dando cuenta de qué es lo que necesitamos pedir. Nos vamos capacitando, ¿cierto? Exactamente. Pero aparte de esto, hay una cuestión práctica en el estudio de la palabra. ¿Nos podés contar un poquito más, Piti? Bueno, a mí me pasaba al comienzo de mi viaje espiritual, por así decirlo, que trataba de orar y se me terminaban los temas para orar. Entonces no podía orar más de 3 minutos, porque 5 minutos es decir mucho, y empezaba a divagar y ya no tenía más cosas que decirle a Dios y me empezaba a distraer. Entonces mi vida de oración era realmente lamentable. Seguramente a muchos de nosotros nos pasa eso y creo que es una lucha que desarrollamos. Entonces, personalmente solucioné ese problema combinando la oración con el estudio de la palabra. Elena de White habla de que hay que tener un tiempo especial para la oración, pero también habla de que hay que combinar el estudio de la Biblia con la oración. Entonces, la solución a mi problema, personalmente lo que puedo decir es que sobre la palabra de Dios comencé a orar. Exactamente. Y aparte acá volvemos a lo mismo, a la palabra permanencia. Si te acordás, en el Antiguo Testamento, en lo que simbolizaba a la oración en el santuario de los israelitas era el incienso. Y el incienso se estaba quemando continuamente, podríamos decir que permanecía encendido todo el tiempo. Entonces, si bien, como decías vos, Elena de White nos insta a tener un momento especial para la oración, esto no quita que en cualquier momento de nuestro día nosotros tenemos conexión directa, se podría decir, con el cielo, y podemos hablar con Dios porque Él nos escucha. Inclusive no hace falta que sea audible porque Él conoce nuestros pensamientos. Ahora, tenemos 3 fundamentos que encontramos en la Biblia para que podamos orar mejor, por así decirlo, ¿no? Se nos dejan unos tips para que podamos orar mejor. Los 3 fundamentos son pedir, creer y reclamar las promesas. En cuanto a pedir, podemos leer en Mateo 7:7, que dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Ahora, ¿por qué, Piti? Si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué tenemos que pedir? Me hiciste una pregunta difícil, porque Dios conoce todas las cosas, ¿o no? Es complicado, la verdad que yo me lo pregunté mucho tiempo. Sí, en realidad tiene que ver mucho con la libertad que nosotros tenemos, porque en realidad el hecho de que pidamos no implica que Dios no conozca nuestra necesidad. Él conoce todas las cosas. Por ejemplo, dice en Mateo 6 que su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan.
Y ahí viene el hecho del libre albedrío. ¿Qué es esto? Es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre Dios y otros dioses. Por ejemplo, tenemos en Marcos 16:16 que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Claro, hay otros ejemplos también en la Biblia. Por ejemplo, recuerdo la historia de Elías cuando le dijo al pueblo de Israel, esto está en 1 Reyes 18:24, dice, ustedes van a invocar el nombre de sus dioses y yo por mi parte voy a invocar el nombre del Señor. Y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que sea reconocido como el verdadero Dios. Yo creo que acá está la clave. Fíjate que ellos podían orar a los dioses paganos, a Baal en este contexto. Podían pedirle la lluvia a Baal. Exactamente. O podían pedirle la lluvia a Dios. Pero al fin y al cabo, dice Elías, que sea reconocido como el verdadero Dios. Es decir, el Dios que responda que sea reconocido. Entonces, nosotros al orar a Dios, en realidad no le estamos informando nada que Él no sepa, porque, como decíamos, Él lee hasta nuestros pensamientos, Él nos conoce mejor que nosotros. Pero al pedir a Dios, estamos reconociendo su autoridad. Aparte, como decía Piti, tenemos libertad. Dios nos da libertad para elegir porque Dios no es un tirano, un déspota que nos quiere imponer algo que nosotros no queremos. Fíjate que en Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Es decir, Él no va a entrar por la fuerza. Nosotros tenemos que abrirle la puerta. ¿Y cómo abrimos la puerta? En la cita que vos leías antes decía, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios, como un amigo, etc. Entonces la oración viene a ser el método por el cual nosotros abrimos las puertas de nuestro corazón y dejamos que Dios entre. Entonces la oración cumple esa función y por eso tenemos que pedir, aunque Dios ya sepa todo. Así es. Y tenemos que tener la confianza de que podemos pedir cualquier cosa. A veces pensamos que o nuestro problema es demasiado grande para Dios, que quizás no lo pueda resolver, o al revés, a veces pensamos que es demasiado insignificante y decimos, no voy a molestar a Dios con esta cosa tan insignificante si Él está con cosas mucho más importantes. Pero fíjate lo que dice esta cita de Elena de White. Dice, presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Así que llévenle todo lo que los confunda en vuestra mente. Es increíble, un cuidado amoroso, un cuidado personal, es casi paternal, nos cuida como un padre amante. Así es. Ahora, el segundo fundamento que tenemos acerca de la oración que complace a Dios es el creer. El creer es muy importante. Fíjate lo que dice en Marcos 11:24. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Es importante la fe porque, fíjate lo que dice también en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios sin fe. Además sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso lo dice en Hebreos 11, que es la galería de la fe. Así es. Hebreos 11 es el texto clave para entender qué es y cómo es la fe. También en Santiago 1:6-8 leemos, pero tienen que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. ¿Por qué entonces necesitamos fe para recibir lo que pedimos? Y en realidad fíjate que Dios no necesita de nuestra fe. En realidad somos nosotros los que la necesitamos. Así como Dios no necesita que le pidamos, Dios tampoco necesita nuestra fe. Fíjate que todo es para nuestro bien. Exactamente. Todo esto a veces le damos un enfoque de requisito, de requerimiento, como si tuviéramos que cumplir ciertos pasos para que Dios nos escuche o para que Dios nos responda. Sin embargo, todo esto que Dios nos pide es porque Él es sabio y sabe que es lo mejor para nosotros. Pero vamos a ver por qué decimos esto. En Hebreos 11 habla de una confianza práctica, es decir, implica confiar en las promesas de Dios y actuar en consecuencia. Por ejemplo, dice, por la fe Noé preparó el arca para que su casa se salvase. O sea, Noé no dijo, sí, bueno, creo que va a haber un diluvio, y se quedó de brazos cruzados. Empezó a preparar el arca en un contexto en el que nunca había llovido. Eso sí es fe, totalmente.
O Abraham, que dice, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. De nuevo, él podría haber dicho, yo creo que vos me vas a dar una tierra, pero esa fe se tradujo en una acción. Y eso fue lo que llevó después a la gran historia de Abraham, que es llamado el padre de la fe. Y muchas veces nosotros nos rehusamos a creer, a tener fe cuando no vemos cuando no vemos un puerto seguro, no nos queremos arriesgar y Dios a veces nos desafía a creer justamente. Somos así a veces, ¿no? Queremos tocar, queremos ver antes de creer. Pero acá está la clave. La fe es dinámica. Es decir, no decir que creemos, sino actuar con la confianza ciega en que Dios es nuestro guía firme y seguro. En Lucas 6 dice, el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, el río golpea la casa, pero no logra sacudirla porque está sentada sobre la roca. Pero fíjate que dice, ¿quién es el que está asentado sobre la roca? El que escucha mis palabras y las practica. Entonces, ¿por qué necesitamos la fe? Necesitamos la fe para poder ser constantes en todo lo que hacemos, como dice Santiago. La fe es lo que nos prepara para recibir esas bendiciones. Porque a veces podemos pedir algo con buenas intenciones, pero quizás, si no estamos preparados para recibir esas bendiciones, nos pueden llegar a separar de Dios. ¿No es así? Sí, como le pasó a Ezequías. ¿Te acordás la historia de Ezequías? No, ¿cómo era? Bueno, era un rey que de repente le llegó su hora, Dios le dijo bien, prepárate porque vas a morir. Ezequías no se quería morir y oró y lloró e insistió sobre todo en oración y Dios le dio 15 años más de vida. Pero ¿qué pasó con Ezequías? En ese tiempo él perdió de vista esto que estamos hablando acerca de la fe, el ser constantes en la oración, y esos 15 años fueron de perdición para su reino, para su familia. Fue un momento de debilidad de Ezequías que determinó la perdición finalmente del reino de Israel. Fue muy triste y eso nos demuestra que debemos ser constantes en lo que pedimos para que justamente lo que pedimos luego no sea de tropiezo para nosotros. Exactamente, y es la misma razón por la que a veces Dios no nos responde de la manera que nosotros esperamos que nos responda, porque Él conoce mucho mejor de nosotros las cosas que podrían quizás llevarnos a alejarnos, ¿no? O a hacernos mal. Él conoce mucho mejor que nosotros todo esto, así que la fe entonces es una cuestión práctica que nos prepara no solamente para pedir, sino también para recibir. Ahora, el tercer fundamento, habíamos hablado de 3 fundamentos, ¿no? Primero pedir, después creer y después reclamar las promesas. El tercer fundamento es reclamar estas promesas. Fíjate en 1 de Juan 5, 14 y 15, dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, ya en el momento en el que pedimos, podemos creer que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero fíjate que es interesante notar que dice que nuestra confianza está puesta en Él. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. No en nuestras oraciones, no en nuestros buenos actos, ni siquiera en nuestra propia fe. Nuestra oración está en Jesús. Esta es la confianza que tenemos en Él. En segundo lugar, dice, si pedimos algo según su voluntad. Y sabemos que su voluntad está reflejada en la Biblia. Entonces, no podemos reclamar algo que nosotros no conocemos. Por eso, el tema de esta semana también se llama el Espíritu, la palabra y la oración. Porque van de la mano. Si queremos reclamar promesas, tenemos que conocer estas promesas. Y esas promesas se conocen a través del estudio de la Biblia. Exactamente. Y el cumplimiento de las promesas después no nos preocupa porque tenemos la confianza, como dice este versículo, de que el cumplimiento corre por cuenta de Jesús. ¿Sí? Entonces, si estamos reclamando una promesa bíblica, podemos tener absoluta confianza de que se va a cumplir. Y una manera de reflejar esta confianza es agradeciendo antes de recibir lo que estamos pidiendo. Fíjate que esto fue lo que hizo Jesús, ¿no? ¿Cómo fue lo de Lázaro, por ejemplo?
cuando Jesús resucitó a Lázaro, él antes de realizar el milagro ya estaba agradeciendo a su Padre por el milagro que él iba a mostrar para que todos vean el gran poder que tenía, que Dios tenía, no solamente que Jesús tenía, sino que eso iba a glorificar al Padre. Entonces Jesús estaba agradeciendo de antemano. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Agradecer de antemano. La verdad que muy pocos, y nos cuesta porque como humanos tendemos a dudar y cuesta agradecer por algo que no estamos viendo, que no estamos tocando, ¿no? Sin embargo, Elena de White dice que es una buena manera de reflejar esta confianza. Pero aparte, esto es complicado para nosotros, porque como te decía, como humanos tendemos a dudar, y hoy en día hay una corriente cientificista muy importante que nos exige explicaciones científicas para todo. Sin embargo, como hijos de Dios, tenemos que vivir basados en las promesas de Dios y no en sus explicaciones. Puede ser que muchas veces tengamos explicaciones, de hecho para eso tenemos la palabra de Dios y se nos explican muchas cosas, pero aun cuando no podamos explicarlo todo, podemos confiar en estas promesas. Esto se relaciona con la lección del trimestre pasado de Job. ¿Te acordás que estuvimos estudiando acerca de Job? Sí. Y que muchas cosas no tienen explicación? Bueno, a esto se refiere. Exactamente. Así que queremos invitarte, si vos que nos estás escuchando todavía no lo probaste, hacé la prueba, lee la Biblia, fíjate en las promesas, hay muchísimas, y reclamalas, porque estamos seguros, pero ponemos las manos en el fuego de que Jesús las va a contestar. Sabiendo los 3 fundamentos de la oración, que son pedir, creer y reclamar las promesas, Pablo nos sugiere algo muy interesante, muy importante sobre todo, que es orar por el Espíritu Santo. Que también le da sentido al nombre de esta lección, ¿no? En Efesios 3, Pablo ora para que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, él fortalezca a los efesios en esta carta, en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. También en Hechos 2, Pedro predica diciendo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. De todas las cosas por las que podemos orar, yo creo que el pedido más precioso que podemos hacer es ser utilizados por el Espíritu Santo. Habíamos visto en las lecciones anteriores que no es que podemos poseer el Espíritu Santo como si fuese un objeto, sino que el Espíritu Santo nos posee a nosotros. Nosotros somos recipientes del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de orar por el Espíritu Santo, no es para poseerlo y meterlo dentro de una caja y tenerlo ahí como un hermoso tesoro, sino pedir que Él nos llene, nos posea. Ser utilizados por el Espíritu Santo en realidad es a lo que se refiere este don. Para los que quieran ampliar, como les dije, pueden contactarnos a través de las redes sociales y les vamos a proveer el material para ampliar este tema. Puede parecer un poco paradójico porque también es el Espíritu Santo el que nos lleva a convencernos de pecado y el que nos lleva a orar y a la vez a pedir cualquiera de estos dones. Entonces, ¿es realmente una paradoja? No, no es así porque se diferencia el don del Espíritu y la relación que tenemos con el Espíritu. Es decir, como habíamos visto, como decías vos en lecciones anteriores, el Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos lleva a arrepentirnos. Sin embargo, fíjate que Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué implica esto? Bueno, justamente que nos dejemos usar en nuestras vidas por el Espíritu Santo para que Él nos ayude a elevar a Jesús, que eso también lo habíamos visto en una lección anterior, y guiarnos al servicio de otros. Elena de White dice que el Padre Celestial está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Así que, si no sabes por qué pedir, empezá pidiendo por el Espíritu Santo. El resto va a venir solo. A modo de conclusión, todo lo bueno tiene que terminar, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Jesús dice en Juan 14:13, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Siempre que pedimos una cosa de parte de alguien es porque conocemos a esa persona. No vamos a pedir algo a alguien que no conocemos, es muy difícil, por lo menos algo importante.
Entonces no podemos pretender que nuestras oraciones sean respondidas si no conocemos a esa persona a quien le estamos pidiendo. Totalmente. Por ejemplo, decimos en el nombre de Jesús muchas veces, pero no conocemos a Jesús y eso se torna en una muletilla nada más. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Justamente a través del estudio de la palabra y de la oración. Debemos tener una relación personal con Él. En 1 de Juan 2 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y no tiene verdad. Es muy fuerte este versículo, ¿no? Sí, la verdad que me asusta porque significa que a veces nosotros negamos conocer a Jesús con nuestros actos. Exactamente. Y dice, si obedecemos sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento mayor que podríamos decir que resume a los otros mandamientos? Dijo Jesús a sus discípulos antes de despedirse, este mandamiento os doy, un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es un desafío, ¿cierto? Sí, la verdad que no es nada fácil, pero tenemos fe, justamente, que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos, y dice, este es el mayor mandamiento, que os améis unos a otros. Entonces, si de alguna manera hemos ofendido a alguien, si de alguna manera hemos agraviado o debemos confesar alguna falta, yo creo que lo tenemos que hacer. Personalmente lo voy a hacer, te desafío a vos a hacerlo y a los que nos están escuchando también, a arreglar nuestras faltas con los demás y a empezar a amarnos, pero de la manera en que Jesús nos mandó que nos amemos. Así es. Volviendo a la cita inicial, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Y a un amigo tenemos que conocerlo. Y Jesús dice, en esto sabrán que sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. En esto van a saber que somos discípulos de Dios, que nos amemos unos a otros. Esta es una condición esencial, dice Ellen White, para que podamos presentarnos a Dios con fe y pedir su bendición. Al fin y al cabo, oramos para conectarnos, para estar cerca de Dios, de esta fuente de todo poder. Pero esas bendiciones que nosotros pedimos, que reclamamos, no tienen que ser para nosotros, sino para servir a otros. Y en esto verdaderamente vamos a estar reflejando la voluntad y el carácter de Jesús, que vino justamente no para ser servido, sino para servir. Y es por medio del Espíritu que vamos a tener la plena comunión que necesitamos para orar, no solamente actuar, sino orar como Jesús lo hizo. Y recordemos, como dice el texto clave, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es. Así que esperamos que esto nos lleve a entender un poquito más cómo funciona esto de la oración, ¿no? A discernir y a entender que tenemos una necesidad absoluta de la oración y del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Qué otra necesidad tenemos? Necesitamos experimentar esta presencia del Espíritu Santo a través de la oración y del estudio de la Biblia, el estudio diario de la Biblia. Y también los invitamos a cultivar más momentos tranquilos de comunión con Jesús por medio del ministerio del Espíritu Santo, ahora sabemos que es así, y a apartar momentos para ese fin. ¿Sí? Si bien es cierto que podemos estar en constante contacto, es bueno apartar unos minutitos, sobre todo al principio del día, para que podamos estar en verdadera comunión. Así que bueno, con eso terminamos, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta el próximo episodio de Ideas Descafeinadas. Que Dios los bendiga. Si te gustó este podcast, no dudes en compartirlo. Esperamos encontrarte en el próximo episodio para compartir más ideas descafeinadas. Que Dios te bendiga.